días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este hermoso día, esta hermosa mañana, en la cual nuestro Salvador pues nos permite venir a su casa de oración. Y así como en su momento pues aquellas mujeres acudieron hacia aquel sepulcro en ese amanecer, así también su pueblo se presenta en esta hora, recordando pues ese acontecimiento hermoso vivido en aquel tiempo, y que de igual forma he estado escuchando que su pueblo en esta hora se encuentra maravillado. Y hablando de ese momento, de esa ocasión, algo muy importante que rescatamos y que hemos estado meditando y hablando es la acción de estas mujeres de acudir ese preciso momento. Si nos damos cuenta, nuestro Señor Jesucristo pues fue crucificado el viernes. El sábado no pudieron acudir. ¿Recuerdan por qué no pudieron acudir estas mujeres el sábado? Porque era de reposo. Y algo muy importante aquí es que ese día de reposo era considerado pues por el pueblo para no realizar ninguna actividad, ¿sí?, fuera de los estatutos de Dios. Y las mujeres, si analizamos y revisamos los versículos de esta porción bíblica, estaban preocupadas por asistir, ¿sí?, por ir a ese sepulcro, a ese cementerio, a ese lugar donde habían puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice también nuestra palabra de Dios que las mujeres estuvieron con Él ¿desde cuándo? Desde Galilea hasta el último momento donde fue colocado, dice, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque unos versículos antes del pasaje que acabamos de leer, especifica pues que estas mujeres estuvieron pendiente de dónde habían colocado el cuerpo del Señor, ¿sí? Y el momento también cuando habían colocado la piedra, una piedra que era enorme, que era grande, que tuvieron que ser removida o puesta por varias personas, varones, ¿sí?, por la fuerza y el peso que tenía esta piedra. Las mujeres estuvieron allí en todo momento en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento, porque nació de una mujer. Y en todo el contexto de la palabra de Dios encontramos pues, sí, la mención de cada una de las mujeres. Un hecho muy importante también que hemos estado recordando en esta semana fue aquella unción que hizo aquella mujer, donde derramó aquel aceite caro, quizás para ese tiempo, a lo mejor para nuestros tiempos, y en aquel tiempo era caro, imagínense en estos tiempos. Pero el Señor en ese momento dijo: está siendo preparado ¿para qué? Para mi muerte, para mi muerte. Y la historia de Jesucristo la conocemos. El día viernes estuvimos escuchando las alabanzas del coro Alfa y Omega, pero a la misma vez veíamos aquella película que era pasada en ese momento. Y a veces no queremos ver esas imágenes porque son muy aterradoras, tienen un significado para nosotros
de miedo, de temor, de angustia, ¿sí? Pero todo eso lo pasó nuestro Señor Jesucristo. Y quizás hasta se quedaron cortos, ¿no?, en la película, en los actores. Pero realmente así fue. El pueblo realmente de aquel tiempo lastimó, hirió a nuestro Señor Jesucristo. Y en todo momento que le gritaban: crucifícale, crucifícale. Amados hermanos, dice la porción bíblica que acabamos de leer: se presentaron las mujeres en la mañana. Se presentaron aquellas mujeres en la mañana. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, que moras en todo lugar, te damos gracias, amado Señor, por esta hermosa mañana que tú nos has concedido. Gracias, Señor, porque has permitido que tu pueblo se goce en este momento. Te pedimos tu dirección, te pedimos, Padre Celestial, pues, que tú dirijas nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos dé las palabras de enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por este hermoso momento que nos permites vivir. En el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Rey glorificado. El Rey glorificado. La muerte, amados hermanos, es un evento, un proceso, un acontecimiento que cada uno de nosotros, cuando el Señor así lo requiera, viviremos. Es un paso que muchos no queremos escuchar esta palabra, porque nuestro corazón quizás no está preparado para ese momento, pero es algo por el cual cada uno de nosotros pasaremos. Y a veces es programada quizás, o ya se tiene algún pensamiento de que va a suceder. Y en otras ocasiones, amados hermanos, llega inesperadamente. Cuando menos lo pensamos, sucede ese acontecimiento en nuestra familia, con nuestros amigos o con los que nos rodean. Y es un acto, un evento en el cual nadie quisiera pasar, porque es dolor, aflicción, sentimientos encontrados. Y amados hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo trae eso a nuestras vidas. Pero hoy dice la palabra de Dios y la expresión de cada uno de los hermanos aquí presentes, estamos ¿qué? Maravillados. Es un recordatorio que hacemos, pero un recordatorio en el cual no solamente el pueblo cristiano lo expresa con amor, con gratitud, con devoción, sino todo el pueblo, todo el mundo, de diferentes formas expresan pues este acontecimiento. Es donde se unen todas las naciones pues a realizar, a recordar este acontecimiento. Simplemente, amados hermanos, que cada uno tiene un enfoque muy diferente al que realmente así fue. Y amados hermanos, pues, dice que las mujeres llegaron a aquel sepulcro. Ellas no esperaban lo que vieron en ese momento. Dice que a lo lejos, si vemos las lecturas de los evangelios, hay algunas porciones que coinciden y a veces dan unos puntos más y unos puntos menos. Pero las mujeres, cuando llegaron a aquel sepulcro, encontraron, dice, la piedra removida. Y ellas se sorprendieron, dice la palabra de Dios.
se sorprendieron de aquel momento, de aquel acontecimiento que a lo lejos ellas habían visto. Algo que rescatamos aquí, amados hermanos, es que las mujeres, al ver de lejos que aquella piedra había sido removida, no se regresaron en ese momento, sino que siguieron hasta llegar a la cueva. Si ellas se hubiesen regresado en ese momento, quizás conoceríamos alguna otra historia. Quizás no hubiesen regresado y hablado con los discípulos. Y quizás nadie se hubiese interesado en aquel acontecimiento. Pero las mujeres, amados hermanos, siguieron a pesar de que vieron la piedra removida. Y dice la palabra de Dios que llegaron y se asomaron hacia adentro y vieron donde habían puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que ya no estaba. Porque recordemos unos versículos ahí mismo en Lucas, arribita, dice que ellas se dieron cuenta donde habían colocado a nuestro Señor Jesucristo. Y habían también sido testigos de la piedra que habían colocado. Un acontecimiento sorprendente. Quizás si lo regresamos a nuestras vidas, quizás en estos tiempos a veces acudimos a algún panteón, alguna sepultura, acompañando a algún familiar, alguna amistad, algún conocido. Y si nosotros damos fe que ahí fue puesto aquel cuerpo, fue sellado, y de pronto a los siguientes días sabemos que ha sido sustraído, yo creo que también sería sorprendente para cada uno de nosotros. Y cuestionaríamos aquel acontecimiento. Las mujeres, pues, dice la palabra de Dios, que se sorprendieron de lo que sus ojos veían, porque el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no estaba allí. Y amados hermanos, el día de hoy, día de resurrección, domingo esperado, ¿sí? Hace 8 días veíamos pues y éramos partícipes de la entrada triunfal de aquel Jesucristo, donde el pueblo pues alababa y glorificaba su nombre y le decía hosana al Rey. Pero en la continuidad de los días, esa palabra se cambió a crucifícale. Pero hoy, amados hermanos, damos fe y testimonio pues de ese acontecimiento importante que el Rey ha resucitado. Y amados hermanos, esto trae diferentes actividades o cualidades que las mujeres en ese tiempo tuvieron. Esa acción que ellas hicieron traen enseñanzas para nuestras vidas como iglesia de Dios. Y algo muy importante que rescatamos aquí es la devoción. La devoción que estas mujeres tenían. Ellas sabían que el cuerpo de Jesús yacía muerto en aquel lugar. Pero aún así, amados hermanos, aún así, la devoción seguía existiendo en aquellas mujeres, porque no les importaba que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo yaciera en aquella tumba. Ellas querían estar al lado de Jesús, seguirle mostrando su devoción, estar con Él. En la antigüedad vemos que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, usó a 2 personas, a Bezaleel
y a Aholiab para que hicieran el incienso santo, ¿sí?, que era usado en su tabernáculo. En aquel tiempo, amados hermanos, las mujeres realizaban también los ungüentos, los perfumes, para ser usados, para ser vendidos en su persona también, para ser usados cuando querían agradar a un varón. Y en nuestros días, amados hermanos, también nosotros usamos este tipo de perfumes, de ungüentos, de aromas, que a nuestro sentir es agradable. Y cuando alguien se acerca a nosotros también siente ese agrado por ese perfume. Y estas mujeres pues habían comprado algunas y otras más habían preparado estos ungüentos, aloes, mirra, canela, que son aromas suaves, que son aromas agradables. Sí. En todo el transcurso de la vida de nuestro Señor Jesucristo, había usado pues este tipo de perfumes. A muchos les gustaba y a otros no. Pero en esa mañana preciosa, estas mujeres pues acudieron a ese lugar y llevaban pues estos perfumes para ser untados en el cuerpo del Señor. Algo que sabemos es que una persona que ha fallecido, dice que a los 3 días empieza pues a expresar de su cuerpo un olor no agradable. Y recordemos que cuando fue bajado nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que fue preparado para la sepultura. Pero las mujeres pues habían acudido en ese momento para seguir ungiendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Había una devoción en su corazón de que aún muerto, ellos querían expresar ese amor para con nuestro Señor, por la gracia que Jesucristo había tenido para con ellos. Estas mujeres son un ejemplo para nosotros. Nosotros recordamos en este momento, pues, que nuestro Señor Jesucristo ya no está muerto, ya no yace en esa tumba. Y creo que es algo que ha vendido mucho y ha ingresado mucho a otras arcas de otras denominaciones, porque esta cultura se ha arraigado en muchas personas. Y muchas personas acuden a aquellos lugares de Jerusalén con esa idea y visitan pues aquellos sepulcros pensando que allí yace nuestro Señor Jesucristo. Y allí le llevan sus peticiones, les dan sus gratitudes y hacen su devoción a este tipo pues de actos, a estos sepulcros que son vacíos. Porque nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y no debemos de mezclarnos pues con esas vanas o paganas ideologías que el mundo pues está arraigado. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y estas mujeres, cuando vieron aquel sepulcro vacío, se maravillaron, dice la palabra de Dios, pero también realizaron ¿qué? Un servicio, porque no se quedaron con la idea de ver nada más la tumba vacía, sino que dice la palabra de Dios que inmediatamente regresaron, ¿sí? Y dieron las nuevas noticias a los discípulos de lo que ellos habían visto y de que también unos ángeles les habían dicho: ¿a quién buscáis? Las mujeres no recordaban
cuando nuestro Señor Jesucristo en vida les decía: es necesario que yo sea entregado a los hombres, es necesario que yo sufra por ustedes, es necesario pues que sea muerto. Pero no entendían esa parte. Pero al tercer día resucitaré. Ellas no entendían esa parte. Y cuando llegaron con los discípulos, ellos igual, ¿qué creían de aquellas mujeres? Que estaban ¿qué? Que estaban locas. Tampoco los discípulos hicieron caso. Tampoco recordaban las palabras de nuestro Señor Jesucristo. También ignoraron pues la palabra verdadera dada a viva voz de nuestro Señor Jesucristo. Lo leían en las Escrituras, pero no entendían. Y algo que rescatamos aquí es la fe. La fe es una certeza y una convicción. Pero ni las mujeres ni los discípulos tenían esa certeza y esa convicción. Tanto unas como los otros no recordaban pues aquellas palabras dadas por nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello pues que ellos de igual forma empezaron a murmurar. Y amados hermanos, de igual forma en nuestros días sucede lo mismo con nuestra iglesia. Se hacen proyectos, se trabaja o se quiere trabajar en unidad tanto de hombres como de mujeres. Pero existe esa incredulidad como en ese tiempo existía tanto de las mujeres como de los discípulos varones. No creían o no recordaban todo el acontecimiento hermoso que ellos vivieron al lado de nuestro Señor Jesucristo. No entendemos o no comprendemos que la palabra de Dios es la verdad y que ellas no mienten, y que si ellas dicen que esos proyectos van a salir adelante, debemos de tener esa certeza y esa convicción de lo que decimos y reconocemos que es la fe. Hubo uno entre ellos. ¿Quién fue el que salió corriendo? ¿Quién fue el que salió corriendo cuando las mujeres llegaron y platicaron y les dijeron lo que había acontecido? Pedro. Pedro se le conoce como muy impulsivo, como una persona de un carácter fuerte, ¿sí? Pero es que asimismo, pues, los mismos compañeros discípulos siempre, pues, ponían a Pedro por delante. Ellos mismos le daban pues esa autoridad o ese beneplácito, y él siempre en ocasiones cuestionaba a nuestro Señor Jesucristo, pero era avalado por cada uno de los discípulos. Pedro pues, dice la palabra de Dios, que sale corriendo, y atrás creo que también una porción bíblica dice que Juan lo seguía. Corrían, estaban prestos. Y, amados hermanos, llegaron pues a aquella tumba, a aquel lugar pues donde encontraron a nuestro Señor Jesucristo, solamente que los lienzos, dice, el sudario, solamente eso encontró Pedro.
Pero algo que sucedió en ese momento fue el gozo que él sintió. Se maravilló de ese acontecimiento. Tampoco Pedro en ese momento recordó las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él se maravilló, se regocijó por ver que efectivamente lo que habían dicho las mujeres era cierto, mas ya no encontró a ningún ángel. Tampoco Pedro recordó, tampoco Juan, ni ninguno otro de los discípulos. Pero había un gozo en su corazón. Y desde temprana hora hemos estado expresando pues ese gozo en nuestro corazón. No lo hemos visto como Pedro, como las mujeres, pero sentimos un gozo en nuestro corazón, una alegría. Ya a nuestros días nosotros sabemos y damos fe de ese acontecimiento, pero si estuviéramos en ese acto, pasaría lo mismo que estos hombres y que estas mujeres. Nos maravillaríamos, nos gozaríamos, nos alegraríamos, pero también en nuestra mente, como en los hombres y las mujeres de ese momento, pasaría: ¿en dónde tienen a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y dónde está? Y nuestro Rey glorificado pues demanda a nuestra iglesia no olvidar la resurrección de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice algo muy importante que rescatar en estos versículos: es una sorprendente revelación divina. Al no encontrar el cuerpo, pues, entró en estas mujeres una nostalgia, una amargura, por no encontrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero, amados hermanos, encontramos pues la intervención divina que consuela aquellos corazones de aquellas mujeres, porque 2 ángeles estaban allí. El Señor siempre va a proveer el consuelo divino en momentos de necesidad, en momentos de amargura, en momentos de tribulación. El Señor siempre va a saber lo que necesitamos y siempre nos va a proveer de ese consuelo divino. Quizás vengan mensajes, palabras humanas, pero no llenará ese sufrir en nuestro ser más que el consuelo divino. Nuestro Dios proveyó para aquellas mujeres en ese momento ese consuelo que ellas querían, esa aflicción por la cual estaban pasando. Fueron consoladas. Por eso cuando llegaron con los discípulos, había un gozo en su corazón. No se daban cuenta, no recordaban las palabras, pero había un gozo en su corazón, porque nuestro Dios había provisto pues ese consuelo a esa aflicción en ese momento de dolor, de nostalgia. Muchas veces como iglesia, de igual forma nos encontramos en encrucijadas, de igual forma nos encontramos en dificultades, de igual forma pasamos nostalgias, miedo, temor, angustia. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos un consolador. Y ese consolador, amados hermanos, no solamente fue derramado a aquellos discípulos,
sino también a cada uno de sus hijos que han creído en la resurrección de nuestro Señor Jesús. También en nuestras vidas hay ese consuelo. Y como hijos de Dios, amados hermanos, el consuelo hacia nuestros semejantes de igual forma es divinamente, porque nuestro Consolador habita en nuestro cuerpo y como iglesia somos un cuerpo y nos consolamos unos a otros. Amados hermanos, no perdamos pues ese ímpetu de consolar a nuestros hermanos, de consolarnos unos con otros. A veces pensamos, cuando vemos a las personas en su físico, que no tienen ninguna enfermedad, que no tienen ningún sentimiento porque sonríen, los vemos caminando de aquí para allá, activos. Y a veces decimos, él no tiene necesidad o ella no tiene necesidad. Todos, amados hermanos, tenemos pues esa necesidad de ser consolados. Y un consuelo y una palabra pues ayuda, motiva. Un servidor, el día de ayer, tenía una nostalgia en su corazón. Y no fue expresada ni a mi esposa ni a mi familia, solamente vivía en mi corazón. Y sin querer, amados hermanos, sin pedirlo, llegó un mensaje. Y al leer ese mensaje, que no fue expresado en voz audible, no fue presencial como decimos, pero fue leído, llenó mi corazón de alegría y de gozo nuevamente y de fortaleza. Cada uno de nosotros nos conocemos y necesitamos también palabras que nos ayuden a salir adelante en las aflicciones. Le dijeron pues estos ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ese anuncio glorioso de los ángeles fueron los primeros pues que dieron fe de ese testimonio, los ángeles. En ese momento, los ángeles habían acudido pues a estar cuidando el cuerpo del Señor. Y nosotros, cuando estamos afligidos, rezamos o decimos en oración el Salmo 23. Ese Salmo 23 pues conforta nuestro cuerpo, nuestra alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré, porque tú estarás conmigo. Nuestro Señor Jesucristo estaba, su cuerpo reposando. También en muerte cumplió el día de reposo. Pero en ese valle de sombra que se encontraba nuestro Señor Jesucristo, allí estaba cuidado por nuestro Padre y por sus ángeles. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo estuvo solo. Y cuando nos encontramos de igual forma en este tipo de situaciones y que pensamos que no hay nadie a nuestro lado, la acción divina está ahí. Porque aunque estemos en ese valle tenebroso, dice su palabra, que nuestro Padre, la presencia de sus ángeles, ahí están con nosotros.
Y esa es una acción verdadera, divina, en la cual nosotros debemos de cobijarnos, debemos de fortalecernos cuando estemos en este lugar de sombra. Es pues nuestro Señor Jesucristo la vida en sí mismo, es el mensaje de resurrección, y eso es lo que la iglesia debe de predicar, el evangelio de la resurrección, la vida misma de nuestro Señor Jesucristo, pero que no yace en el sepulcro, no sigue muerto, sino que ha resucitado. Y ese es el evangelio que cada uno de nosotros debemos de predicar. No tengamos miedo. ¿Qué nos dirán? Quizás, como los discípulos le decían a las mujeres que estaban locos. Nosotros no lo estamos, porque su palabra, hablada a través de la Santa Biblia, es verdad. Y nuestra convicción, nuestra devoción, nuestro servicio, nuestra fe es certeza, es convicción. No hay dudas de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y es lo mismo que debemos de expresar y dar hacia nuestros semejantes. El evangelio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, hoy en día hay personas que siguen muertas, que siguen sepultadas, que siguen viviendo en esa oscuridad. Pero es necesario que la iglesia pues les preste atención y les lleve ese evangelio de salvación, de que así en su momento nosotros que vivíamos en ese sepulcro, que vivíamos en esa tumba vacía, en su momento también tuvimos esa oportunidad de ser resucitados juntamente con Él. ¿Para qué? Para una vida nueva, para una vida agradable a Dios. Y eso es igual lo que nosotros como iglesia debemos de hacer y preocuparnos por nuestros semejantes. Porque nosotros damos fe, porque conocemos nuestras familias, nuestras amistades, nuestros vecinos o las personas que nos rodean, la situación en la cual ellos se encuentran. Es necesario pues predicar, maravillarnos de esa salvación, de esa resurrección que nuestro Señor Jesucristo hizo para con nosotros. Dice la palabra de Dios, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Nosotros aquí presentes creemos que Cristo resucitó. ¿Creemos que así fue? Entonces, amados hermanos, pues demos fe de ese testimonio en nuestras vidas y para con nuestros semejantes. El Rey glorificado demanda de su iglesia testificar la obra redentora de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Jesucristo, pues, delegó a su iglesia una misión, una responsabilidad, no solamente a los discípulos de aquel entonces, sino a cada uno de nosotros. Y algo que rescatamos de estos discípulos fue la disponibilidad, la obediencia. No dijeron, Señor, no podemos, sin ti no lo vamos a poder lograr, sino tan luego
se les dio esa encomienda, dicen pues que todos salieron a ejecutar esa labor. Y amados hermanos, al salir de este lugar, después de estar en comunión con Dios, salgamos pues dignos, disponibles con nuestro servicio para proclamar las nuevas de salvación. Así como en su momento aquellos discípulos salieron, se dispersaron, dice, ¿sí?, llevando el evangelio. De igual forma, nosotros nos vamos a dispersar en este momento al salir de aquí, a diferentes lugares, y donde estemos, amados hermanos, demos fe y testimonio de ese evangelio, con una responsabilidad y dignidad como los discípulos de aquel tiempo tenían para con Jesucristo. Una actitud de obediencia. Hay júbilo al saber que nuestro Maestro vive. Estamos maravillados, estamos gozosos, estamos alegres. La hermana preguntaba en la dirección del culto, ¿quién está alegre? ¿Quién está feliz? Y todos expresábamos esa actitud, porque así estamos. Es un día muy especial. Solamente sucede una vez al año, porque no nos vamos a volver a levantar muy temprano y acudir a su casa de oración. Y amados hermanos, con todo respeto para mis hermanos varones, nuevamente la palabra de Dios se cumple. Si volteamos a ver a nuestros alrededores, veremos que mayoría. ¿De quiénes? De las mujeres. Y en nuestros días, amados hermanos, quizás en nuestro país, se han levantado ideologías muy firmes quizás, porque las mujeres buscan pues un valor, que sean pues respetados. Amados hermanos, la palabra de Dios es verdadera y debemos de valorar a nuestras mujeres, debemos demostrarle el respeto. En su momento, aquellos discípulos usaron palabras no correctas, porque también para ellos estaba velado pues aquel conocimiento. Pero para nosotros en nuestros días, amados hermanos, ya la palabra de Dios ha sido revelada. Ya sabemos el valor que tienen nuestras mujeres. Y amados hermanos, es pues de gozo, de maravilla, saber que nuestras mujeres cada día están prestas pues, tanto en devoción, tanto en servicio, como en esa fe de certeza y convicción. Y amados hermanos, gocémonos pues como Pedro, como Juan, ¿sí? Maravillémonos como ellos, y de igual forma juntamente pues recibamos a ese Rey glorioso en nuestro corazón. Pero también, amados hermanos, pues demos pues esa fe y esa convicción, esa devoción, ese servicio, que no haya impedimento del tiempo, que no haya impedimento de los ingresos, que no haya impedimento alguno que nos permita pues estar al servicio de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, ha resucitado y ahorita está a la diestra de Dios Padre.
Y amados hermanos, todos aquellos que hemos resucitado juntamente con Él, también en su momento nos espera pues esa promesa divina, esa estancia donde nuestro Señor Jesucristo está, que es en la presencia de Dios. Jesús ya no yace en aquella cueva, en aquel sepulcro. Ahora Jesús yace en nuestros corazones. Que Dios bendiga su palabra. Amén.